les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, pero he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que sucedieron el día 29 en la gestión de la emergencia y que explican la magnitud de la tragedia y sus verdaderas causas. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del gobierno. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. ¿Qué tal? Buenas noches. 20 minutos ha durado esa comparecencia en la que apenas ha habido referencia a las 237 víctimas de la DANA. Mazón se ha ido por la presión popular, dice, culpando al gobierno central de todos sus males y con un gobierno regional en manos de Vox. En unos minutos hablaremos con detalle de esto en la tertulia de esta noche de Punto de Encuentro, pero hoy también queremos hablar de otro asunto que nos preocupa. En La Rioja crece un problema del que se habla poco, pero que cada vez afecta a más familias: la pobreza. No es solo la falta de ingresos, sino la dificultad para vivir con dignidad. La pobreza se ha vuelto más silenciosa, más cotidiana y sobre todo más invisible. Según los últimos datos, más de 73.000 riojanos, el 22,6% de la población, viven en riesgo de exclusión, de pobreza o exclusión social. Detrás de las cifras hay historias concretas: familias que no pueden afrontar el alquiler, padres que eligen entre pagar la luz o llenar la nevera, jóvenes que trabajan pero siguen siendo pobres. En una comunidad pequeña como la nuestra, esos números deberían conmovernos mucho más de lo que lo hacen. Hay otros perfiles de sinhogarismo que son más invisibles, que no están en este conteo, como son familias que viven en alquileres de habitaciones, personas que viven en hacinamiento, personas que viven en infravivienda, como pueden ser chabolas o digamos edificios o lugares que no tienen titularidad o que están abandonadas, que es la parte del sinhogarismo más invisible que la ciudadanía no se percata tanto. Bueno, pues son datos que nos preocupan y vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer con José Andrés Pérez, director de Cáritas aquí en La Rioja, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por acudir a esta llamada para hablar de un asunto que parece que, en vez de ir a mejor, parece que crece, ¿no?, en aumento, y que tampoco lo explicamos. Hemos hablado de datos de más de 73.000 personas en La Rioja que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Qué es lo que está fallando o estamos normalizando esta situación aquí en La Rioja? Bueno, vamos a ver, lo que nosotros vemos que está fallando son lo que antes llamábamos el ascensor social, es decir, las posibilidades de que familias que estaban en situación delicada, por decirlo de alguna manera, bueno, no de exclusión severa, pero sí de pobreza parcial, pues a través del trabajo, a través de los estudios,
tenían la posibilidad de salir de esa situación. Hoy eso está bastante cegado. Quiero decir, tenemos trabajo, nuestros datos de empleo son buenos, pero es verdad que este trabajo en muchas ocasiones es precario, con salarios insuficientes, y entonces esto hace que muchas familias, incluso con trabajo, se las vean y se las deseen para poder llegar a fin de mes con un mínimo de necesidades cubiertas, porque además a esto hay que añadir los aumentos de precio desmesurados de cosas tan elementales como son la vivienda o la alimentación. Quiero decir que son las necesidades más básicas y más primordiales, ¿no?, que tenemos. Ahí los precios se han disparado, la vivienda ya de una manera además vamos completamente desaforada, pero también la alimentación, y esto hace, por tanto, que muchas de estas familias continúen en situación de precariedad, no pueden salir de esa situación. Eso en un momento como en el actual, digamos que hay una buena situación económica global. El problema mayor es que cuando esta situación económica empeora, estas familias tienen un riesgo tremendo de caer en una pobreza severa. Y ahí por eso estas cifras tan altas. Luego hay una bolsa de pobreza severa, unas 7.000 personas en La Rioja, en la que no hemos hallado la manera de sacarlas de esa situación. Es una cifra que se va manteniendo más o menos estable, dependiendo un poco también de la situación económica, sube, baja un poco, pero en realidad es un colectivo que está ahí, que se mantiene y que no, quiero decir, no encontramos, no digo especialmente Cáritas, que tampoco es que tengamos tantos recursos, ¿no?, pero la sociedad como tal no encuentra la manera de sacarlas de ahí, y ese es un problema muy serio. En el fondo, lo que está denotando es que nuestra sociedad es muy desigual. Quiero decir, hay gente a la que le va muy bien, un porcentaje alto, pero hay gente también a la que no le va tan bien, a la que le va muy mal y que no sale de ahí, no sale de ahí. Yo siempre digo que estas personas, sobre todo las que están en situación de pobreza severa, están con una situación de cuidados paliativos. Quiero decir que, bueno, tendremos algunos síntomas desde la administración a unas rentas básicas, ayudas, nuestras instituciones también, pero no solucionan el problema, la realidad de estas personas, de estos colectivos. Así es un problema muy grave. Hablaba usted antes de los recursos. Desde Cáritas, más del 50% se destina al problema de la vivienda que estamos hablando, ¿no? Aún así, ustedes también proponen que, bueno, tienen su propia red de viviendas. Claro, pero si estamos hablando de que todas estas familias en riesgo de exclusión social van creciendo, esa demanda crece y por lo tanto los recursos que se tienen no son suficientes. ¿Qué se puede hacer, por lo tanto, desde una institución como Cáritas? ¿Qué necesitan? Bueno, nosotros en Cáritas tenemos como, digamos, dos maneras de actuar, dos líneas de actuación, ¿no? Una es la de nuestros programas de ayuda directa ante las diferentes situaciones o problemas, en este caso ante la vivienda. Y otra es nuestra actuación, digamos, un poco también de denuncia social, de reclamaciones a la administración y demás, que al final es quien tiene también que poner los medios suficientes para resolver estos problemas. En la vivienda nos encontramos con un problema gravísimo. Es un problema general, quiero decir, lo hablamos los jóvenes que no se pueden independizar, es cierto, pero a nosotros nos preocupa especialmente porque es nuestra labor y porque es nuestro terreno de trabajo, no los que no se pueden independizar, sino los que no tienen ningún acceso a la vivienda o lo tienen en unas condiciones tan malas y tan precarias
que no son dignas, ¿no? Que no son propias de un ser humano. La vivienda, por una parte, ha aumentado muchísimo el precio, los alquileres están disparados, por otra parte es que además no hay. Al no haber, las condiciones que se piden son inasumibles, no ya para mucha gente normalizada, que también, pero muchísimo más para la gente que está en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión social. Desde Cáritas nosotros, ¿cómo actuamos? Bueno, por una parte, ayudamos directamente, destinamos cada año más dinero a ayudar en el pago de alquileres a personas que si no, pues se verían en la calle. Y por otra, tenemos nuestros propios programas de alojamientos temporales y de vivienda de alquiler social. Pues claro, nosotros trabajamos con colectivos que, como digo, de ninguna manera tienen acceso al mercado normal, el normalizado de la vivienda, ni siquiera el más barato, porque las fianzas que les piden, los contratos de trabajo, los salarios, no, es que no son propios de nuestros colectivos. Entonces, nosotros tenemos programas de alojamientos temporales, 20 viviendas en La Rioja, en las que acogemos familias en un grado muy alto de vulnerabilidad, y donde durante un periodo largo, 2 años, ¿verdad? Sí, están en este alojamiento, no pagan, porque quiero decir, no es un contrato de alquiler, sino esto, y se les va haciendo un acompañamiento a través de voluntarios, de trabajador social, de una educadora social, para que vayan revirtiendo esa situación de vulnerabilidad. Es decir, bueno, pues muchas son familias de inmigrantes en situación irregular, muchísimas, la mayoría son además también familias monomarentales, la madre sola con uno o varios hijos. Bueno, pues es ir acompañando en todo un proceso, porque es un proceso largo, de inserción social, quiero decir, pues obtención de documentación, la escolarización y facilitar los medios para la escolarización. Sí, para poder integrarse. Para poder integrarse, ¿no? Buscar si tienen derecho a rentas mínimas, inserción laboral en cuanto es posible. Para eso nosotros hemos creado una empresa de inserción también desde Cáritas, para que vayan saliendo de esa situación. Luego están pues unas viviendas ya para las personas que han superado la situación más grave, que es un alquiler social, que en el fondo es un alquiler, solo que su precio es adecuado y en función de los ingresos de estas personas. No es un precio fijo, sino que se fija en función de los ingresos de estas personas y sin pedir todas esas otras condiciones, ¿no? Claro, nosotros hacemos un gran esfuerzo, es un programa que no es barato. No solo cuestión de obtener vivienda, sino después de mantener todo esto, ¿no? Pero nosotros creemos que esa es la línea de actuación que hay que seguir. Y en ese sentido es lo que nosotros decimos, denunciamos y reclamamos a la Administración también. Es decir, le reclamamos a la Administración, sí, que haga planes de vivienda para la sociedad en general, porque es un problema para todos, pero que no olviden estos planes la situación de estos colectivos más vulnerables. Y nosotros lo que le reclamamos es que las administraciones, las locales, las autonómicas, vayan constituyendo un parque de vivienda de alquiler social, porque a veces las administraciones juegan también con los términos y habla mucho de alquiler asequible, pero son dos cosas muy distintas. Alquiler asequible es, bueno, pues que una persona que gane 1.500 euros pague 500 euros. Digamos, bueno, pues está en lo que... Pero claro, el que no gana 1.500, sino que gana 800 y le van a pedir 500, que teóricamente es un alquiler asequible, no es asequible para él. Necesita un alquiler social. ¿Qué compromisos tienen ahora mismo por parte del Ayuntamiento de Logroño, por decir uno, la capital, pero podríamos hablar de Calahorra, de Arnedo, etcétera? Bueno, en el terreno de la vivienda social siempre se nos dice, se está haciendo, pero en nuestro conocimiento en este momento, a través del IRBI, que es al que le han ido cediendo distintas administraciones locales y la autonómica también, viviendas y demás, se están gestionando, la cifra no sé seguro porque también varía un poquito, pero unas 230 viviendas
Lo que pasa es que hay cerca de 2.000 solicitudes, o sea que es muy insuficiente. De alquiler social, yo siempre insisto. Y lo que no vemos claramente es esa voluntad de constituir este parque de gestión pública, de viviendas de gestión pública, en la que estas familias puedan vivir con dignidad de acuerdo a sus recursos. Y porque no se trata tampoco de que se eternicen en esa situación. Por eso yo he hablado de un proceso de acompañamiento, porque hay que ir acompañando para que salgan de ahí. Exactamente. Entonces, eso porque si lo que vamos a hacer es perpetuar la situación, no. Además, le escuchábamos antes al técnico de Cáritas, a Marcos, que estaba comentando que ustedes denuncian que al menos 300 o más familias existen en La Rioja que viven en condiciones hacinadas. ¿De qué tipo de condiciones, qué es lo que se encuentran ustedes? Vamos a ver, nosotros en la memoria del año 2024, es la última que tenemos completa, ¿verdad? Pero este año nos ha aumentado, eso aunque no sé todavía los datos, claro. En el año 2024, Cáritas atendió a 300 familias que vivían en una habitación. No quiero decir que hay más, porque no todas habrán venido a Cáritas. 300 familias que vivían en una habitación con derecho a cocina. Ese es el caso, digamos, más sangrante fuera de las personas sin hogar que están en la calle, claro, que es evidentemente el caso peor. Esto tiene unas repercusiones muy grandes porque en una familia, y sobre todo para los niños, esta situación de hacinamiento es muy seria, quiero decir, porque interfieren todos. Sí, están escolarizados, pero luego las condiciones cuando van a casa no son las mejores para estudiar, la convivencia a veces entre gente muy distinta que están en distintas habitaciones tampoco es fácil. Los precios no son nada, en fin, no son baratos, porque por una habitación en Logroño ya se están pagando más de 400 euros al mes. Quiero decir que era lo que es el alquiler de un piso no hace mucho, un piso normalito, pero es que ahora es una habitación. Además de esto, que digamos, ya digo, personas sin hogar, familias sobre todo, en esta situación de vivienda compartida, hay otros casos de hacinamiento cuando familias muy grandes o más de una familia no están en este régimen de vivienda compartida, pero comparten vivienda, quiero decir, porque tienen lazos entre ellos y demás, pero claro, puede haber 10, 12 en un piso muy reducido, porque no tienen acceso tampoco a... Y después es verdad, también lo señalaba Marcos, que en nuestra ciudad hay una porción importante, es muy difícil por nuestra parte de estimar, pero yo conozco casos concretos, no muy lejos además de mi vivienda y de mi parroquia, en que hay colectivos que están ocupando fincas o naves abandonadas, no es la ocupación de... Y bueno, pues allí se organizan para vivir como pueden, pero hay un número también en la periferia, claro que es donde se sitúa la periferia de Logroño, donde también se dan estas situaciones. O sea que sí que es un problema que tenemos en La Rioja también, o sea que no es cuestión de las grandes ciudades, que no es cuestión de Madrid, Barcelona o Nueva York, que parece que lo vemos en las películas. Además decía que todavía no tienen los datos de 2025, pero por el gesto que pone parece que ha aumentado mucho. Ha aumentado, más, sí. ¿no? Nosotros, hoy, el problema de la vivienda para nosotros es realmente el más grave, el más serio, porque como digo tiene también muchas repercusiones de otro tipo. Es que lo de tener un techo, y un techo medianamente digno, es que al final es lo que posibilita llevar una vida normal, el primer paso de una vida normalizada, el primero, pero es que sin él no se puede dar ninguno más.
Pues José Andrés, lo tenemos que dejar aquí, pero me gustaba eso, reflexionar sobre este asunto, qué es lo que podemos hacer, porque Cáritas sigue pidiendo también colaboración. Claro. ¿No? Y ha dicho que simplemente mantener nuestros programas, estas 20 viviendas de alojamientos temporales, pues ahora vamos aumentando con la colaboración de la diócesis y algunas instituciones, algunos particulares, las de alquiler social, pues que ya tendremos unas 10, pero son programas, como digo, que son caros. Es decir, y os digo, son muy rentables socialmente y económicamente también a la larga, porque van facilitando la inserción de las personas que pasan de ser dependientes a ser miembros activos, sujetos activos de la sociedad, contribuyentes en todos los sentidos, ¿no? a la sociedad, a la economía. O sea, que no son inversiones tontas. Nosotros lo hacemos por convicción, porque creemos que toda persona tiene sus derechos y hay que facilitárselos. Ese es el primer paso. Y segundo también, digamos, porque es que estamos convencidos que es el camino de verdad mejor para esas personas y para toda la sociedad. Así es. Bueno, pues tenemos que reflexionar sobre ello. Como dice usted, la pobreza existe en nuestro entorno cercano y deberíamos de dejar de estar sin verla, ¿no? Porque hay veces que está ahí, pero no, sí. No la vemos o no la queremos ver. Sí, yo escucho muchas veces en La Rioja no hay pobres y eso me duele profundamente, porque digo, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Pues José Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por esta pequeña reflexión. Gracias, buenas noches. Pues a vosotros, buenas noches. Gracias. Y a todos los televidentes también de las 7. Muy bien. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta de la publicidad, vamos a comenzar ya con la tertulia y para eso saludamos ya a quienes nos acompañan esta noche de lunes aquí en este punto de encuentro. Chuchi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy bien. Ana Torrecillas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, buenas noches, compañera. gracias. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando por la noticia política del día que nos llega desde Valencia. Comenzamos hablando de ella, donde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba su dimisión. Ha admitido errores y ha criticado duramente al Gobierno central. De todo esto se ha hablado en la Ejecutiva Nacional que se ha celebrado esta mañana en la sede del Partido Popular en Génova. Allí ha estado nuestro compañero Rafa Navarro. Cuéntanos. Sí, María, tras ese funeral de Estado en que las víctimas increparon a Mazón y tras una llamada telefónica ayer entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Carlos Mazón, esta mañana a primera hora el presidente Mazón ha anunciado su dimisión. Ha admitido errores, ha dicho que le acompañarán durante toda su vida, por ejemplo, el de no cancelar su agenda ese día. Ha denunciado una cacería y una campaña brutal contra su persona por parte del Gobierno central y ha dicho y ha dejado ver que el expresidente Sánchez es una mala persona. También ha sacado pecho sobre la reconstrucción en Valencia hecha por su gobierno y ha recalcado que no ha recibido ninguna ayuda en esa reconstrucción del Gobierno central. De las Cortes Valencianas actuales saldrá el nuevo presidente de la Generalitat, que seguirá con la reconstrucción, y a la misma hora que Mazón anunciaba su dimisión comparecía ante la jueza de Catarroja la periodista Maribel Vilaplana, que comía en aquel fatídico 29 de octubre con el presidente Mazón.
Mazón. Ha confirmado que vio como el presidente recibía varias llamadas, no supo de su contenido y tampoco escuchó al presidente hablar de Dana, Cecopi o lluvias. También ha confirmado que el presidente le acompañó hasta el parking y que no parecía tener prisa por acabar esa charla. Por último, aquí en el Partido Popular, en Génova, el líder del Partido Popular ha vuelto a denunciar esa cacería contra Carlos Mazón. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Bueno, pues ha sido un discurso de 20 minutos y, como decíamos, anunciaba su dimisión, no de una forma clara, hay que decirlo también, ha admitido los errores, hay que decir que se ha acordado poco de las víctimas y ha criticado duramente al Gobierno central. Vamos a saludar a estas horas a Mar Luna, ella es la presidenta de la Casa de Valencia aquí en La Rioja. Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien, ya van pasando los días y bueno, algo mejor. Ha sido una semana difícil. ¿Satisfecha por la dimisión de Mazón? Bueno, realmente satisfecha tampoco. O sea, yo creo que esto es algo que tenía que haber sucedido hace tiempo. También pienso que no es la única persona culpable. Y hay mucho que investigar, para eso está pues esta jueza, abogados, los profesionales competentes del campo y realmente pues todo aquel que estuvo implicado y que de algún modo se equivocó o ignoró las alarmas, pues yo creo que tendrán que ser juzgados de la misma manera. ¿Te has creído el discurso que ha hecho Mazón, las razones que le han llevado a sostenerse en el Gobierno de la Generalitat durante todo este año? Bueno, pues es que yo realmente nunca, bueno, tampoco entendí. Sí, mira, yo siempre pienso que somos tan insatisfechos que si hubiera dimitido la primera semana, también hubiéramos dicho que era un cobarde y que no afrontaba su error. Y con el tiempo que ha tardado, pues ahora queremos ponerle otra versión. Como te digo, pienso que él se equivocó, que tiene parte de culpa, pero que no es el único. ¿Qué te pareció el funeral, que estamos ahora en imágenes, viendo ese funeral del pasado miércoles, en el que era un clamor popular? Ahí las asociaciones de las víctimas expresaban su dolor por la presencia de Mazón en ese funeral. Pues mira, realmente es que no se puede juzgar. O sea, cuando decía la gente, es que no era el sitio ni el lugar, pues igual no lo era, pero es que el dolor de las personas no se puede controlar. Es que esas personas que gritaban les han destrozado la vida para siempre. O sea, como yo decía el otro día, lo material tarde o temprano volverá a nuestras vidas, pero esas 237 vidas, esos no van a volver jamás. No sé si has podido escuchar a Mazón esta mañana. Comentábamos antes de empezar esta tertulia aquí en la mesa, lo comentábamos con Ana, ¿verdad?, que muy poca referencia ha habido en ese discurso de despedida a las víctimas. Pues las víctimas y sus familiares son los que se merecen gran parte de su discurso, porque, como te digo, son vidas destrozadas para siempre, ausencias que no se pueden reponer ni con todo el oro del mundo. Ana, no sé si quieres preguntarle algo. Pues Mar y yo además somos paisanas, compartimos pueblo y barrio, las dos somos de Alfafar y del Parque Alcosa, del barrio Orba. Seguro que, bueno, Mar habrá vivido como yo cómo estaba nuestro barrio, cómo estaban nuestros colegios, nuestros parques, cómo siguen estándolo.
A mí sí que me gustaría decir algo claro, no sé si Mar está de acuerdo conmigo, es que Amazon no lo ha dimitido, ni él ha dimitido, ni lo ha dimitido Feijóo, lo han dimitido los familiares de las víctimas de La Dana. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el miércoles todos sabíamos que esto ya era cuestión de horas. O sea, aquellos gritos, y de hecho las pocas veces que le enfocaron, porque fueron muy pocas, estábamos todos esperando a que este momento llegara, porque ya era crónica de una muerte anunciada en este momento. Mar, ¿qué esperáis ahora? Una vez que Mazón dimite, ahora hay 12 días para presentar un candidato posible a presidir la Generalitat. ¿Qué esperáis del nuevo presidente, si es que al final se tiene un nuevo presidente por parte del Partido Popular? Mira, yo realmente, sea del Partido Popular, sea del partido que entre, lo único que pido es que se preocupe y que se implique en la recuperación de todos aquellos pueblos, en que las ayudas lleguen, en tramitar, bien sean del Estado, de Europa, o sea, todo lo que podamos conseguir para que toda aquella zona, aquellos negocios especialmente, pues vuelvan a renacer, vuelvan a ser lo que fueron, y que la gente pueda tener, dentro de las circunstancias, una vida normal. ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo yo, aparte de la reconstrucción de lo que quede, sobre todo curar la parte psicológica de todas las personas, y especialmente de nuestros niños. Las asociaciones de familiares van más allá. No les vale con la dimisión y lo que quieren es llevar al culpable, a quien sea. En este caso culpan a Amazon, y verlo en prisión. Bueno, te repito que yo en eso de verdad no voy a entrar a valorar. Yo creo que los jueces y los investigadores, cuando den con los verdaderos culpables, estoy segura de que darán la sentencia que tengan que dar. Pues Mar, muchas gracias, un abrazo muy, muy fuerte, y todo nuestro apoyo que seguimos dando los riojanos al pueblo de Valencia. Gracias, un saludo, buenas noches. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido las palabras de Mar y las declaraciones de Amazon de esta mañana? Yo creo que además, como valencianas que son Mar y Ana, pues les duele especialmente después de vivir todo aquello. Pero yo siento ser un poco frío, claro, con esas 237 víctimas que hemos vuelto a recordar estos días en el funeral, pero ¿realmente la presencia de Amazon en el CECOPI hubiera cambiado algo? Y es que me hago esa pregunta, ¿no? Amazon ha hecho bien en dimitir, llega muy tarde, pero no hubiera cambiado nada, porque la secuencia de los hechos yo creo que hubiera sido la misma. Había unos avisos, unas alertas de AEMET que eran confusas, que no se sabía muy bien qué estaba pasando o no llegaban bien al CECOPI. Había unas alertas de los barrancos que gestiona la Confederación Hidrográfica del Júcar que fallaron. Había unos técnicos en el CECOPI que son los que tienen que decir hay que pulsar el botón rojo. Había que haber lanzado una alerta a la población antes, había que haber suspendido. ¿Hubiera cambiado algo la presencia de Amazon en el CECOPI? Hombre, yo creo que una alerta temprana... sí, o sea, pero esa alerta no la decidió Amazon ni fue Amazon el que... Había un grupo se supone, de técnicos y responsables políticos que eran los que estaban recibiendo toda la información técnica. Amazon, ya lo digo, está muy bien dimitido. Yo supongo que Amazon sobre todo es porque se equivocó, porque tenía que haber estado el primero allí al frente de la catástrofe, y segundo por mentir. Mintió y trató de ocultar lo que hizo ese día, que creo que es por lo que la gente está realmente dolida. Pero no sé si hubiera cambiado algo del desastre de lo que sucedió aquel día. Y que solo pague una persona, cuando creo que deberían haber pagado muchas más, es la pregunta que yo quiero dejar en el aire, ¿no? Ana, pues yo creo,
No sé si hubiera cambiado algo o no. Creo que es su responsabilidad porque él nombra a la consellera de emergencias sabiendo perfectamente, como ella luego dijo, que no estaba preparada, con lo cual es su responsabilidad nombrar a una persona que no estaba preparada para tomar una decisión así. Hubo muchos alcaldes, no sé si muchos, pero algunos, como por ejemplo el de Utiel, que decidieron suspender las clases y con eso salvaron muchas vidas. Seguramente tendrían más o menos la información de las alertas que todo el mundo conocía. Y me cuesta muchísimo, muchísimo creer que una persona de la relevancia del presidente de la Generalitat no conociera a la 1:30, a las 2 de la tarde lo que estaba pasando en Chiva, lo que estaba pasando en Utiel, y lo que luego pasaría en Paiporta. En las imágenes que imagino que él y gente de su equipo se encargó de ocultar a la jueza de Catarroja, de la jueza de la Dana, donde se ve y se escucha a la consellera hablar ya del Barranco del Pollo, hablar ya de la emergencia, de lo que estaba ocurriendo, me cuesta mucho pensar que él no estuviera al tanto y que creo que es responsabilidad suya dejar lo que estuviera haciendo, comiendo, hablando de lo que fuera y acudir al centro. 100% de acuerdo. Hubiera estado allí y ¿qué hubiera cambiado? O sea, si hubiera dado la alerta antes, ¿por qué Mazón hubiera estado allí? Quizás sí, claro. Quizás sí. Había el presidente... no había técnicos que al final son los responsables de decir, oiga señores, esto se nos va de las manos. Botón rojo... Claro, pero los técnicos no pueden dar el botón rojo si no está... Eso de echarle la culpa a los técnicos es muy No, siempre que pasa algo, siempre que pasa algo, la culpa va directamente a los técnicos, pero nunca se acuerdan cuando las cosas son buenas. Pero en el CECOPI se supone que hay técnicos para que realmente digan, señores, esto se nos va de las manos. La decisión será del político y al político hay que pedir cierta responsabilidad. Yo no sé quién sería el responsable de activar las alertas o quién no sería. Lo que sí sé es que este señor era el presidente de la Generalitat Valenciana y que este señor tiene que estar informado de todo y que su cargo le exige estar en todos los desastres y en todas, y más de esta magnitud. Esto es tremendo lo que pasó en Valencia y este señor tenía que estar desde el minuto cero allí presente. Fuese él el responsable de activar las alarmas o no fuese. Y él sabe que cometió un error desde el día 30 de octubre del 2024. Lo tiene clarísimo. Y lo que no se puede aguantar es un año dando versiones contradictorias, diciendo que sí pero que no, ocultando. Que lo único que ha conseguido es generar más dolor todavía a las víctimas. Y encima no creerte absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Él solo se ha estado atacando con esos cambios de versión y él es el que tenía que haber dado la cara desde el principio. Y algún cargo político, como es un presidente de una comunidad autónoma, lo mínimo que se le debe exigir es dignidad, que es lo que tenía que haber tenido este señor hace un año. La verdad tiene que salir y es lo que estamos deseando saberlo todos. Si escuchamos también a Maribel Vilaplana hoy, que decía que constantemente recibió llamadas de teléfono, yo no me puedo creer que no un presidente nada. No supiese nada, ¿no? Y que estaba pero constantemente si recibiendo yo creo que informado llamadas. estaba. Otra cosa es que supiera de la magnitud. Pero a ti te dicen eso y tú no te levantas de la mesa y dices, pues ¿sacamos la comida? Yo sí, pero yo no soy Mazón ni me pongo en la piel de Mazón ese día, pero yo no sé qué datos estaban llegando al CECOPI. ¿Pero tú no esperas que Mazón haga eso? Desde luego. Desde luego, si yo digo, si yo soy el primero en recriminarle que tenía que haber dejado todo, haber suspendido la agenda y haber estado allí, el primero. Y que no puedes salir al día siguiente mintiendo sobre lo que estabas haciendo, dónde estabas, con quién estabas, si estabas informado o no estabas informado. Pero digo que han fallado muchas más cosas. Que han fallado muchas más cosas porque la Confederación Hidrográfica no informó de los desbordamientos, AEMET parece ser que las alertas no se lanzaron en condiciones, había obras que se debían haber realizado que nunca se realizaron. O sea, hay muchas más cosas que fallaron y estamos cargando las tintas sobre una parte. Pero porque en este país... Incluso después de la gestión de la crisis, yo creo que el gobierno de España tenía que haber entrado desde el primer momento y tenía que haber puesto todos los medios, se los pida o no se los pida el presidente de la Generalitat, que o sea, de verdad estamos para guerras partidistas cuando sucede algo así en nuestro país. Este verano lo hemos visto con los incendios. Lo que es que el año pasado fue lamentablemente Valencia y la zona de Paiporta, Catarroja y demás. ¿De verdad tenemos que estar en esto? Yo creo que han fallado muchas cosas y que un año después parece que solo estamos cargando las tintas sobre una persona cuando hay muchas más implicadas. Pero que hay una investigación judicial abierta. Una persona ha tomado ahora una decisión un año después de dimitir, pero la investigación judicial sigue su curso. O sea, no es una persona la que seguramente se vea involucrada en la responsabilidad de lo que pasó aquel día.
La investigación judicial sigue su curso y ya se verá quién está involucrado y quién no está. ¿Sabes lo que pasa? Que en este país no estamos acostumbrados a ver que nuestros políticos asuman sus consecuencias y ellos se creen que son inmunes a todas estas cosas. Lo estamos viendo constantemente con todo lo que está pasando últimamente en este país. Nadie, ningún cargo político asume su responsabilidad. Nadie. ¿Sabes cuándo se acuerdan de los técnicos? Cuando pasa de estos. ¿Sabes dónde estarían los técnicos? Primero estaba el cargo político. Debajo del cargo político, todos los cargos nombrados a dedo por ese cargo político. Pero ¿quién nombró a ese cargo político sin tener ni idea de cómo se alertaba, cómo se ponían en funcionamiento las alarmas? Él, si lo nombró él, porque no puso a un técnico, puso a un político de su partido. Entonces ese político no sabía cómo se tenía que gestionar esas alarmas. Nadie tenía ni idea. Claro, pero ¿qué pasa? Que debajo del político ponen a sus cargos más políticos por debajo. Y el técnico queda tan abajo que cuando quiere llegar arriba, la información se difumina. Y pasa en esto, y yo ya lo he dicho más de una vez en esta mesa, al final nos estamos poniendo cargos políticos, politiquillos y más, para cuando lleguen los técnicos, a los técnicos no tienen acceso a informar directamente. O sea, teníamos un CECOPI que no servía para nada. De todas formas, Diego... Pero es culpa de los políticos y de cómo está organizado este país las alarmas. Hubo creo que la técnica de emergencias de la Generalitat de AEMET avisó a la técnica de 112 hablando de que eso era para esa alert. El propio presidente de la Diputación, ahora no recuerdo el nombre, también dijo esa frase tan conocida de a ver si mandáis les alert de una puta vez. Pero claro, y creo que eran las 6 de la tarde. Como no tienen acceso directamente a los cargos que están mandando, pues les cuesta que esa alarma llegue a esos cargos que toman las decisiones, porque los técnicos los dejan tan abajo que lo que les están diciendo, la información relevante que les están diciendo los políticos no les llega, y ahí luego pasa lo que pasa. Pero es evidente, estamos politizando todas las administraciones y todo, está lleno de políticos, no de técnicos. Yo estoy también de acuerdo contigo, digo, quiero decir que al final el presidente es el presidente de la Generalitat y es el cargo ultimísimo que tiene que asumir responsabilidades, no es el único que deberá asumir responsabilidades, para eso hay una instrucción judicial. Me temo que estos altos cargos se escapan de este tipo de instrucciones porque están aforados y demás, pero después del día 30, y eso estoy convencida que Mar también lo sabe, después del día 30 estuvieron solos y solas todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca, solos completamente. Cuando nosotros conseguimos llegar a mi barrio, después de ver un espectáculo dantesco, porque aquello era inimaginable, estaban solos, habían policías de otras comunidades, incluso de otros países, no tenían luz, no tenían agua. Me hace muchísima gracia cuando ya no sé si expresidente o presidente en funciones, porque como creo que ha firmado su dimisión, pero que tampoco se refirió en ese discurso a su dimisión, está en funciones a cuando nombran a un nuevo presidente, que eso ya es otra historia. Cuando habla del tema de la reconstrucción, de lo bien que lo han hecho unos y otros, que al final han sido abandonados por todos, eso demuestra que Mazón no ha pisado la comarca del Horta Sud, no ha pisado Catarroja, no ha pisado Paiporta, ni Alacuás, ni Aldaya, ni Alfafar, ni Massanassa, ni Benetúser, no lo ha pisado, porque si lo hubiera hecho vería cómo hay todavía un montón de ciudadanos que no tienen acceso a ascensores. No existen, la gran mayoría de los garajes siguen inutilizados, entre ellos los de mi padre. Tú vas por Alfafar, por Massanassa y te encuentras con coches aparcados, eso sí, coches hay un montón, coches aparcados en glorietas, en aceras, en patios, en parques, en gasolineras, porque no hay garajes. Hay negocios que nunca más se van a volver a abrir. Hay personas que lo han perdido absolutamente todo, fundamentalmente las vidas humanas. Pero lo que ha pasado con los colegios, que hasta prácticamente el 1 de septiembre los barracones no estaban colocados para que los niños y las niñas, después de un año que han tenido que trasladarse a Valencia y a otros lugares fuera de sus pueblos, deprisa y corriendo los tuvieron que abrir. Y ahí no estuvo ni el consejero de Educación ni tampoco la ministra de Educación, porque quiero decirte, la Comunidad Valenciana no es una isla en mitad del océano, pertenecemos a un Estado y es inimaginable que en pleno 2025 en Valencia y en España ocurra lo que esté ocurriendo con la educación y con los colegios de esa zona. Demuestra que no lo ha pisado, porque si no se daría cuenta y no se pondría tantísimos galones de hablar de la reconstrucción. Claro que afortunadamente las carreteras han funcionado, pero cosas del comer, del día a día, siguen todavía paradas. ¿Qué vas a decir? No, que eso es lo triste realmente, que un año después seguimos con esta guerra partidista, seguimos sin poner soluciones a las muchas necesidades que tienen los ciudadanos de estos municipios, y que lamentablemente esto va a seguir valiendo para que nos sigamos tirando los trastos de la cabeza, porque ahora hablarán de la reconstrucción, de si yo lo he hecho mejor, que si yo lo he hecho peor, que si tú has hecho...
Y esto es lo que creo que no aporta nada y los ciudadanos están cansados. Bueno, ¿qué os parece ya políticamente hablando que hayan elegido el día de hoy para la dimisión cuando había varias llamadas a declarar? Estaba el caso de las mascarillas. Es que encima Mazón le ha hecho un favor a Pedro Sánchez, porque hoy era un día informativamente que le hacía mucho daño a Pedro Sánchez, con el fiscal en el Tribunal Supremo. La UCO con nuevos informes sobre Koldo, el caso de las mascarillas, que encima involucra al ministro Ángel Torres. Tenemos también declaraciones en el Senado de la Miss Asturias, que es todo un vendaval informativo contra el gobierno y contra Pedro Sánchez. Y sin embargo hoy la noticia es la dimisión de Mazón un año después y sin casi aportar nada al sufrimiento de las víctimas. O sea, al final yo creo que nadie va a poder devolverle a esas personas, haya dimitido hoy o no haya dimitido, nada. O sea, el dolor que ellas tienen, hoy lamento decir que aunque haya dimitido Mazón, no va a servir para nada. O sea, van a seguir con ese dolor y van a seguir con muchas dudas y con mucha rabia dentro, porque realmente no saben qué falló y qué fue lo que tristemente acabó con la vida de sus seres queridos. Sí, eso han dicho, se ha ido haciéndose la víctima, consideran que ha sido indignante ese discurso que ha dado, que llega tarde y mal, como dices, y que además lo consideran insuficiente, ¿no, Ana? Yo creo que un punto de inflexión fue la manifestación del último sábado de octubre, como todas las asociaciones de las víctimas lo convocaban, que reunió a 50.000 personas en Valencia, y también otro punto de inflexión clarísimo fue el funeral. Creo que hasta ahí Mazón creía que iba a aguantar, y que lo que ha ocurrido el domingo y hoy ha sido un poco pues eso, un tacticismo político. Yo creo que estaba previsto que ayer hablara de su dimisión, de hecho salió... ¿Qué papel juega Feijóo aquí? Si le dicen que sea ayer y estábamos diciendo que estratégicamente este día no convenía, ¿no? Porque probablemente Feijóo pensaba que iba a ser más sencillo. Los propios varones del Partido Popular de la Comunidad Valenciana pues han luchado hasta el final, y lo que tendría que haber sido el domingo para no tapar toda el recorrido que tiene los casos de corrupción del Partido Socialista, pues han venido tapados un poco por esto, por el tema de que no se esperaba que le iban a presentar batalla los del propio Partido Popular de Comunidad Valenciana. Creo, porque si no es verdad que no se entiende. Creo que si no hubiera pasado también, como digo, el tema de la manifestación, el tema del funeral, que fue durísimo para Feijóo y para el Partido Popular y para Mazón sobre todo, no sé si estaríamos hoy hablando de la dimisión de Mazón. Yo creo que si este señor hubiese dimitido cuando tenía que haber dimitido, hoy había despejado toda la agenda para los posibles casos de corrupción que existen en el PSOE. Pero lo decía antes, en este país no estamos acostumbrados a que los cargos políticos asuman responsabilidad, y lo estamos viendo con todo lo que está pasando en el otro partido, en el otro gran partido, porque también él ha nombrado a ministros, ya ha nombrado a fiscales generales, ya ha nombrado a muchísima gente de las que hoy se ven investigados. Ahora mismo la clase política en muchos de sus aspectos sufre un desprestigio tremendo en este país. O sea, es mantenerse en el poder por el poder, sin importarle lo que pase debajo del poder. Y es lo que está pasando ahora, y es penoso lo que estamos viviendo. Tienes toda la razón, Chuchi. Es que hasta hace nada Mazón se sentía fuerte incluso para seguir como presidente más allá del 2027, que es algo surrealista totalmente. No sé. Fuera de la realidad, porque cualquier persona de este país dice, están por encima del bien y del mal. Pero vamos, lo vemos todos los días. Venga, hoy también, como decíamos, el Tribunal Supremo arrancaba un proceso sin precedentes. Por primera vez en la democracia española se juzga a Álvaro García Ortiz, es el actual fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber filtrado un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía 2 delitos fiscales, lo que abre ahora un delicado debate sobre la independencia de la Fiscalía, la confidencialidad de las piezas investigadas o la rendición de cuentas al más alto nivel.
punibles que son objeto del presente juicio oral, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. Es que no se ha recurrido, por ejemplo, las solicitudes de registro de comunicaciones. Pero es que es más, tampoco se ha recurrido las resoluciones en las que se acuerdan cuestiones relacionadas con ese material incautado para que sea analizado, tampoco. Bueno, pues ha empezado el juicio, habrá que esperar un poco para valorar, porque hoy pocos datos hemos conocido. Niega todo lo que se le imputa. Parece, ¿no?, surrealista. Que la sorpresa sería que lo reconociese. Que siga estando en el cargo un fiscal general que está no se ha querido sentar en el banquillo, se ha sentado. Y que me parece increíble. O sea, hace nada hablábamos de asumir responsabilidades y el señor que de todas maneras, hace poco estuve viendo una entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y le preguntaban sobre el fiscal general de aquel entonces y él mismo dice, pero si lo nombra el gobierno, ¿cómo va a ser independiente? Pues se lo puede aplicar ahora mismo a este ejemplo que tenemos aquí. El fiscal general, que recordemos, con la reforma que quiere hacer Bolaños, pasará a controlar todas las investigaciones de la UCO. Sí, maravilloso. Sí. O sea, en este país la independencia de los poderes es... Bueno, ¿qué voy a decir? Es que al final hay un relato detrás. O sea, si le va mal al fiscal general, el relato del gobierno y del señor Pedro Sánchez será los jueces conservadores que siguen atacándome a mí, que soy una víctima. Si le va bien, porque al final no se puede demostrar que efectivamente hubo una filtración o que él es responsable de esa filtración, pues al final esto queda demostrado que todos son bulos contra el gobierno, que igual que en el caso de mi señora o mi hermano son todos ataques personales contra mi persona, bla, 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 bla. Pase lo que pase aquí, el discurso está montado. El relato del gobierno va a ser encaminado a que todo esto es un ataque más contra el presidente y contra este gobierno, cuando vemos que hay mucha basura dentro de este gobierno y dentro del Partido Socialista, ¿no? Ana, ¿cómo lo ves tú? Yo me parece indignante. Me parece que coincide plenamente con vosotros, es decir, que un fiscal general del Estado tenga que acudir como investigado a un juicio donde se le juzga por revelación de secretos de un ciudadano anónimo, que podrá ser la pareja de quien quiera, pero es un ciudadano anónimo como cualquiera de nosotros, que nos podemos ver envueltos en estas historias y que aparezcan datos nuestros. Me parece también súper turbio que el borrado misterioso de todos sus mensajes, de su teléfono, para no dejar ningún tipo de huellas, y creo firmemente que este señor también tendría que haber dimitido ya con la primera fase de instrucción. Es increíble, pues eso, porque al final la sensación que tenemos la ciudadanía es que hay gente que está por encima del bien y del mal. Es una sensación de orfandad de instituciones, porque a cualquiera nos puede ocurrir, y que pase lo que pase, efectivamente caen de pie. Estas cosas tenían que ser automáticas. Que un fiscal general esté investigado automáticamente tendría que significar su renuncia al cargo o su cese, no su renuncia, su cese, tenía que ser automático. Pero bueno, estamos en el país que estamos viendo lo que está pasando y que no pasa absolutamente nada. Pues tenemos lo que tenemos, y es que no hay más. Y sus subordinados, el fiscal en este caso, intentando desacreditar al testigo de cargo. Es que me parece extraordinario. Pero eso es lo que se dedican. O sea, cuando estamos viendo que hay un montón de gente de cargos políticos investigados y lo único que se preocupan es de desprestigiar al que está haciendo esa investigación. Me da igual que sean periodistas, que sean jueces, que sean lo que sean. En cuanto se abre una investigación contra un cargo político, sí que la máquina del fango, que si los jueces hacen política, que si solamente claro, se dedican a la fiscal dice que ha criticado que se haya entrado en el despacho del fiscal, se le haya desacreditando las pruebas recopiladas, la testigo de cargo en la que se basa que sí que hubo una orden del fiscal de... Bueno, y es que me parece todo extraordinario en este país, y no sé dónde vamos a llegar. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Chuchi, antes de irnos, el CSIF vuelve a denunciar la situación de urgencias. Sí, de la sanidad en general. Si son los técnicos superiores que están ahora mismo de huelga, son las urgencias que un día tras otro están saturadas, es el hospital de Calahorra que está protestando por su situación. O le damos una vuelta a todo lo que son los servicios públicos, o esto se va al garete, pero que lo llevamos repitiendo mucho tiempo, y aquí no se hace absolutamente nada. Lo único que se hace es tirar para adelante como se puede, sin solucionar absolutamente nada, y se nos van a ir
algo maravilloso que tenemos, como es la sanidad, la vamos a echar a perder. Hoy habéis vuelto, ¿no?, a denunciar, decís que a las 11 de la mañana sí, totalmente saturadas, otra vez, ¿no?, las urgencias, pero que es 24 pacientes pendientes de y ahora ver, que empezamos con el tema de la gripe, pues se irán saturando, que es lo que pasa todos los años, y ningún año se pone solución con decir que son temas estacionales, pues ya lo tenemos todo solucionado, coño, pero son estacionales que sabes que van a pasar, solucionalo, pues no hay manera. Sabemos que el hospital de Calahorra pues tiene ciertas deficiencias, no se solucionan. Sabemos que hay ciertos grupos profesionales que tenían que estar reconocidos con otras categorías desde hace muchísimos años, pues no se pone solución. Y así es lo que... Oye, qué faena lo de los técnicos, ¿eh? Esta vez me ha tocado a mí, ¿eh? Claro, al que le toca, pero hay que reconocer que también han tenido, llevan desde el 2007 esperando a que se les tenga en cuenta sus reivindicaciones. Estamos en el 2025, en algún momento tendrán que exigir que se cumpla. Bueno, mañana todavía están de huelga, sí. de huelga, el miércoles se recupera ya la actividad normal. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, un placer, Ana, bienvenida. Gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a los tres. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Nos dejamos ya con los deportes, con nuestros compañeros, con Rubén y con Gonzalo. Adiós, buenas noches.